Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa transmitido por Radio Universidad de Chile todos los viernes a las 18 horas en la 102.5 FM y también a través de Uchile TV todos los lunes a las 20 horas. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Por supuesto, como siempre, pueden encontrar toda nuestra programación a través de @UchileTV y a través de @UchileRadio. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que lamentablemente no suele ser lo suficientemente abordado, que es la conservación de los archivos. Muchas veces parece que este es un proceso estrictamente burocrático, pero no podemos perder de vista que los archivos viven nuestra historia y nuestra memoria y que por eso es relevante preocuparse de su conservación y su divulgación. Y para hablar sobre eso, hoy estamos con una reconocidísima experta, estamos con Emma de Ramón, quien es licenciada en Teoría de Historia del Arte en la Universidad de Chile y licenciada en Estética y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente Emma es la directora del Archivo Nacional de Chile. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate. Gracias. Muy bien aquí en estos días primaverales. Sí, al fin está llegando la primavera, al menos acá en Santiago. Muchísimas gracias, Emma, por hacer un tiempo en tu agenda para tener esta conversación que creemos que es muy necesaria, sobre todo, y vamos a partir por ese contexto, lo que está pasando con la Convención Constitucional, porque ya estamos a puertas de los 3 primeros meses de funcionamiento de la Convención, y entiendo que aún no está suficientemente clara cuál va a ser la política de conservación de los miles de archivos que van a emanar de ese trabajo, ni tampoco la forma en que serán difundidos y socializados a todas y todos quienes deseen consultarlos. Desde el Archivo Nacional de Chile, ustedes han mostrado preocupación por este vacío. ¿Por qué es relevante, Emma, que se genere un mecanismo claro de protección y divulgación de los archivos? Bueno, porque la información, tal como tú dijiste en la presentación, en realidad la información oficial de cualquier cosa, desde la casa de uno hasta cualquier oficina o una empresa, y por supuesto el Estado, cuanto más la Convención Constitucional, pasa por lo que uno deje por escrito, ya sea en escrito por papel, desde escribir una carta, ¿no es cierto?, a mano, hasta hoy día todos los sistemas tecnológicos que existen, incluso redes sociales, correo electrónico, por supuesto que actas de las reuniones, etcétera, que es lo que finalmente queda como lo que oficialmente se dijo, ¿no?, lo que oficialmente se discutió en una reunión. Eso cuando se firma, se sella, se dice siempre en los textos de los decretos, las resoluciones, archívese, ¿no? Quiere decir que queda para constancia administrativa de que eso fue lo que se dijo. Si no, en el fondo, cada uno sale de esa reunión diciendo cualquier cosa. Y entonces, cuando uno quiere conocer lo que realmente fue lo que ocurrió, va a los documentos oficiales. Por eso es tan importante la documentación oficial en cualquier ámbito, desde, como te digo, la casa de uno, cuando uno va, por ejemplo, a reclamar por una cuenta que le cobraron mal, uno lleva el papel y dice, mire, usted me dijo que me iba a cobrar tanto y resulta que ahora el cobro sale por tanto otro, ¿no? Que es algo que nos pasa tanto a menudo. Uno lleva el documento. Es la polémica que hubo con la mesa social COVID, no sé si te acuerdas, cuando Sí. Se decía que no estaba oficialmente constituida y por lo tanto no había actas, y eso generó un gran revuelo Sí. precisamente por eso, porque no había fiabilidad respecto de lo que se había conversado y Claro, acordado en ese espacio. exactamente, porque como dicen, las palabras se las lleva el viento, mientras que si tú tienes las cosas por escrito y finalmente las firmas, acuerdas que eso es lo que, a la conclusión a la que se llegó, lo que se va a hacer, y en fin, o sea, la verdad es que nuestra vida civil, nuestra vida política en el sentido de la polis, ¿no? De la vida en sociedad, como organización de personas, pasa por lo que dejamos escrito. Por lo tanto, es muy importante que nosotros vayamos dejando las cosas en archivos. Como te decía, no solo archivos en soporte papel, que es lo que se usaba hasta hace algunos años, y hoy día cada vez más archivos en soporte digital, que también tienen lo suyo, porque los soportes digitales son muy fáciles de modificar.
Los soportes de papel, ¿no es cierto? Siempre tenían estos timbres que hacían muy difícil que alguien los falsificara, ¿no? Hoy día los soportes digitales son mucho más febles, son mucho más delicados de tratar. Hay de todas maneras formas de garantizar que lo que está ahí es lo que realmente se dijo, ¿no? Claro. Pero por Emma, eso es que nosotros hemos levantado la voz tanto y hemos dicho, es súper importante que desde el día 1 se establezca ese manejo, esa gestión documental, de tal manera que finalmente se archive lo que realmente hay que archivar. Sí, te quería preguntar precisamente por eso, Emma, porque ustedes en el Archivo Nacional y también otros archiveros y archiveras han ofrecido apoyo a la Convención Constitucional en esta materia. Y quisiera preguntarte en concreto, ¿qué es lo que ustedes proponen como horizonte de acción? Mira, la verdad es que estamos bien contentos ahora y mucho más tranquilos que hace, no sé, un mes atrás o un poco más, porque, bueno, se firmó un convenio entre el Servicio del Patrimonio y el Archivo Nacional. Nosotros pertenecemos al Servicio del Patrimonio. Y la convención para el trabajo conjunto en torno a todos estos temas que te estoy señalando. Y además la convención tomó en serio el tema y en el reglamento hay todo un capítulo del reglamento que se refiere a la gestión documental de manera muy seria y al archivo también, al archivo de la documentación, también al acceso de la ciudadanía a esa documentación, tanto a las actas y a toda la documentación que se va produciendo desde el día 1, ¿no? Desde que se firmó el nombramiento de la señora Loncón y del señor Baza como presidente y vicepresidente de la convención, desde ese día que vimos a la señora Valladares que tomaba la firma y ella misma me firmaba, era un acta. Desde ese documento en adelante, todo el resto, todo lo que nosotros enviamos a la convención, los insumos que recibieron, los que ellos dan a la ciudadanía, todo eso tiene que quedar resguardado. Y eso está justamente sellado en el reglamento que está ahora ya en fase final de discusión. Claro, el reglamento es una cosa más bien general, ¿no? Son como principios, pero además en comisión de servicio ya hay una archivera que es una persona de mucha experiencia, que viene de la Comisión del Mercado Financiero, que la prestaron, la cedieron para que pudiera asumir esta responsabilidad. Una persona de mucha experiencia y que ya está trabajando con la gente del Archivo Nacional y con otros archiveros más jóvenes que se contrataron especialmente para poner orden en lo que era la gestión documental de la convención, que es, como te digo, tan importante como la participación de los propios convencionales en las sesiones. Si eso no queda escrito y no queda guardado, no vamos a tener nada al final de la convención. No vamos a saber por qué la Constitución llegó a ser como es, en el fondo. Como tener un escrito final sin saber por qué se llegó a eso. Emma, y en cuanto a los acuerdos a los que ustedes están llegando con la convención, ¿qué es lo que se dice respecto a la accesibilidad que van a tener todos estos materiales para todos y todas quienes deseen consultarlos? ¿Van a estar disponibles en una plataforma? ¿Van a poder ser consultados libremente? Claro, eso es lo que ha pasado también por el tema de la falta de recursos, porque realmente levantar una plataforma de acceso universal a la documentación es algo, en primer lugar, caro, y en segundo lugar, que toma mucho tiempo, porque tal como yo te decía, la documentación digital es algo muy fácil de intervenir. Los hackers están ahí listos para destruir, para intervenir, para cambiar documentos. Por lo tanto, no es como llegar y poner en una página web, sobre todo que tiene un tema de tanta relevancia, ¿no? Entonces, justamente nosotros como Archivo Nacional teníamos desarrollado ya una plataforma para resguardar los documentos del Estado, los que producía, los documentos electrónicos, quiero decir, una especie de depósito digital, que tiene una tecnología bien avanzada, y entonces lo pusimos a disposición para que ahí se pudieran guardar las cosas y que eso también pudiera ser la plataforma de acceso. Están en este momento los archiveros trabajando en eso, para poder ver de qué forma, porque nosotros, claro, nosotros somos un archivo y tenemos una reglamentación, unas normas
que, bueno, son públicas, ¿no? Pero básicamente nosotros recibimos la información del Estado cuando el Estado ya cierra los documentos, lo que se llama un documento ya en estado histórico, que ya ha pasado digamos, su trámite administrativo. En cambio, estos son documentos que están todavía trabajándose, ¿no? Entonces, para nosotros también es raro, es diferente, porque vamos a hacer plataforma de información de documentos que se están usando, documentos absolutamente administrativos. Entonces, estamos trabajando en eso para poder poner a disposición del público lo antes posible toda la documentación que se produzca. Y eso va, como te decía, desde las actas hasta, no sé si finalmente se aprobó exactamente o se va a aprobar eso exactamente, pero lo que estaba puesto hasta hace algunos días en el reglamento era incluso los correos electrónicos de los convencionales, lo que consideramos un avance en cuanto a transparencia notable. Claro. Seguro, y es lo que se requiere en este momento. Emma, y en el caso de la Convención Constitucional, se comprende que nos haya pensado desde el inicio, desde el día uno, digamos, en el tema de la conservación de los archivos, porque era un organismo que tenía que crear todas sus normas, básicamente. Incluso en estos días están votando su reglamento. Pero, ¿qué es lo que sucede con otros organismos del Estado? ¿En qué situación crees tú que está nuestro país en materia de conservación, protección y divulgación de los archivos de las instituciones públicas? Mira, en realidad es relativo. Hay ámbitos en los que estamos muy avanzados y somos vanguardia en Latinoamérica, y otros ámbitos en los que estamos muy atrasados y somos retaguardia de Latinoamérica, desgraciadamente. Pero la buena noticia es que tenemos una ley del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que nos permite, y esto es una de las cosas en las que estábamos muy atrasados, que nos permite crear archivos regionales. La ley que nosotros tenemos, la que nos rige actualmente, bueno, y que se derogó alguna de sus partes con esta nueva ley del Ministerio, es de 1929, o sea, casi tiene 100 años, y en una época en que se concebía que si las cosas no pasaban por Santiago, como que no existían. Entonces, la verdad es que se concibió un archivo nacional central en Santiago a donde llegaba toda la documentación. Y eso actualmente es insostenible. O sea, tal vez el Estado de 1929, que era un Estado pequeñito, podía permitirse, ¿no es cierto?, tener un repositorio donde llegaran todas las cosas. Hoy día, no. No solamente porque hay un volumen inmenso de documentación, que no hay capacidad de la región metropolitana de tenerlo, pero además porque las regiones esperan su autonomía en términos documentales, ¿no? Y no solo porque quieren tener sus documentos, que es natural, sino también en términos de memoria y de identidad. Entonces hay un reclamo muy fuerte de parte de las regiones, porque su documentación en el fondo se empieza a perder, porque no hay dónde guardarla, no hay en el fondo capacitación a las personas, no hay formación en archivística, y eso ha hecho gran daño. Ya ha comenzado a instalar los archivos regionales. Hay dos ya que habían comenzado hace algunos años, ya hay dos consolidados, un tercero que se está armando, que es el de Atacama, el de Antofagasta, que sí, el próximo año sí o sí está ya instalándose, y debería el próximo año también instalarse el de Coquimbo y el de Valparaíso. De hecho, se están levantando archivos regionales como edificios, ¿no? Por ejemplo, está ya iniciándose la construcción del archivo de Magallanes. El archivo también se llamó al concurso arquitectónico, el proyecto arquitectónico del archivo de Valdivia, de la región de los ríos. Y así, hay una serie de proyectos que van en esa línea, y eso es muy, muy bueno. Pero la verdad es que estamos atrasados y que esto no es un proceso fácil y que va a tomar, no sé, 10 años probablemente, o tal vez más, el poder llegar a tener archivos regionales y que cada archivo regional haga su trabajo de concentrar la documentación relevante para su región, formar archivistas y bueno, empezar a echar a andar esta máquina, ¿no? Claro. Eso va a tomar harto tiempo. ¿Y en qué estamos muy avanzados y somos vanguardia? En archivos digitales, en este repositorio digital que te mencionaba yo. Que está funcionando, que ahora estamos adaptando en forma de esta emergencia de la convención,
porque en realidad no hay ningún país en Latinoamérica que tenga un archivo digital. Y hay muchas oficinas, instituciones públicas, ministerios, servicios, que ya tienen su documentación digital, totalmente digital, y por lo tanto pueden empezar a transferir en ese formato, lo que va a ser un tremendo avance. Nosotros lo tenemos desde fines del año pasado ya habilitado, y en este año ya están empezando a transferir. Eso significa que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede ver digitalmente toda la documentación que produce el Estado de Chile. Wow, eso es muy La que tiene impresionante. el Archivo Nacional ya digitalizada, que no deja de ser. Claro. Eso es algo absolutamente inédito en Latinoamérica. Al mismo tiempo estamos a la vanguardia, por ejemplo, en temas que se refieren a la conservación, preservación de los documentos, resguardo, seguridad. Todo eso hemos avanzado muchísimo. Emma, Entonces, tú te hacías fijas, referencia a hay desnivel. una, claro, tú hacías referencia a una nueva ley. ¿Es esa una nueva ley de archivos para Chile? No, no, no. Yo hacía referencia a la ley 21.045 que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que creó el Servicio Nacional del Patrimonio, donde estamos nosotros como Archivo Nacional. Aparte de eso, este ministerio, y durante estos años, estos últimos 2 años, 3 años, se ha desarrollado un proyecto de ley que está prácticamente listo. No ha habido la oportunidad de poder presentarlo, esperamos poder, probablemente el próximo gobierno podamos avanzar en eso. Un proyecto de ley general de archivo, porque lo que existe en realidad son varios artículos que se refieren al gobierno del Archivo Nacional, pero no hay una ley general de archivos para Chile. Sí, por Y eso te que es muy preguntaba, porque importante recuerdo que tener. es una bandera de lucha que ustedes desde el archivo, tú en particular y también otros archiveros y archiveras han levantado con mucha fuerza. Y te quería preguntar por qué es relevante contar con una ley general de archivos que me imagino que de alguna manera uniforma los requerimientos, la fiscalización, etcétera. Y también, ¿por qué ha tardado tanto? Ustedes hace muchos años que vienen insistiendo en este tema y quisiera preguntarte también cuáles son las trabas para que no se desarrolle una ley de ese tipo en Chile. Sí, es bien extraño porque, como te decía, esa ley que es el DFL 5200, que se derogó un par de artículos a propósito de la ley del ministerio, pero sigue vigente, el resto sigue vigente, tiene casi 100 años y los va a cumplir, yo creo. Y es muy extraño porque la verdad es que en todos estos años han pasado muchas cosas en torno a los archivos, y es increíble que el Estado de Chile no se haya podido poner al día en este tema, la verdad. Nosotros nos hemos preguntado muchas veces qué ha pasado, porque han habido varias iniciativas desde los años 60, 70 y particularmente durante los años 80, donde habría habido posibilidades de ordenar esto y nunca se hizo. Y luego, después de eso, en los años 90 en adelante, varias veces se ha intentado y nunca se ha conseguido. Yo creo que esta es la vez en que estamos más cerca, porque tenemos el cuerpo legal desarrollado e incluso hasta el mensaje presidencial. A ver, ¿por qué es importante? Porque en el fondo lo que hay que hacer es regular cuál es la responsabilidad del Estado respecto a su patrimonio documental. Todo el patrimonio documental, no solo el que, o sea, principalmente el que produce el Estado, ¿no? Como te decía yo, lo que tenemos es una regulación de cuál es el rol del Archivo Nacional dentro de esta institución, que es el Servicio del Patrimonio, pero no cuál es el rol del Estado respecto de la protección de los documentos. Entonces hay muchas instituciones que simplemente lo que hacen es que, por último, cumplen la ley y entregan al Archivo Nacional lo que corresponde, pero el resto de su documentación queda perdida ahí a su suerte. Y dentro de eso hay muchas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, las municipalidades, ellos tienen la obligación por esta ley de entregar las actas de los consejos municipales. Pero todo el resto de la documentación queda muchas veces salvo 5 municipalidades o 6 que tienen organizados sus archivos por voluntad de alguien que le gustan los archivos y que ha peleado así, pero no te explico cómo, para lograr organizarlo. Y ahí hay maravillas, por ejemplo, respecto de los planes reguladores comunales
todo lo que tiene que ver con las direcciones de obras municipales, que podrían explicar tanto en relación con lo que son las comunas. Todos los programas sociales que se hacen en las comunas son cosas que se refieren directamente a las personas y desde donde se podrían levantar investigaciones hermosísimas respecto de lo que le pasa a las personas en su vida y por qué las cosas son como son. Y toda esa documentación se pierde, muchas veces se bota. Incluso nos llegan a nosotros a vender mucha de esa documentación coleccionistas que las han recogido de la basura, o tiradas al borde del río Mapocho, como varias veces ha salido. Es decir, ese es un ejemplo, pero hay otros montones de ejemplos. También lo que tiene relación con la forma en que se administra la documentación en las instituciones privadas, por ejemplo. Si acaso hay o no hay una preocupación respecto a cómo se administran las documentaciones, por ejemplo, en las clínicas privadas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se hace con eso? No digo que uno tenga que ir a meterse ahí a mirar qué es Claro, lo tú no que hay, estés diciendo que hay algo oscuro, pero es no, importante saber qué es lo que es hay. importante que la persona que va y se atiende sepa qué pasó con su documentación finalmente. Y se regule eso de alguna manera, porque es la información de uno, ¿no? Y, en fin, que haya una responsabilidad del país entero respecto a los millones de bytes, es decir, de información que circula por ahí respecto a todo lo que nos incumbe como seres humanos. Entonces, la verdad es que es una ley muy necesaria, porque es una ley que es transversal en el fondo, tiene que ver con la ley de transparencia, con la ley de protección de datos personales. Es decir, el ordenar la forma en que transita la documentación en el país es fundamental. Esto no tiene que ver solo con los temas patrimoniales, que también tiene que ver, porque hay cosas que nosotros queremos guardar, como por ejemplo la Constitución, ¿no? Pero tiene que ver también con nuestra vida cotidiana, con la forma en que se administra el país, con la forma en que se administran las instituciones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con medio ambiente y las instituciones como, por ejemplo, o empresas, como por ejemplo las que se refieren a la explotación mineral, por ejemplo, a la que en realidad el Estado tiene que poco menos que entrar, no sé, con recursos judiciales cuando requiere algún tipo de información básica respecto a cualquier cosa. Entonces, yo no soy ninguna terrorista de la información, pero sí me parece que es necesario, absolutamente necesario, que exista un orden y que cuando haya información que se requiera, no sea necesario levantar tremendos juicios y después de años finalmente se abra información que en realidad nos afecta a todos los chilenos por igual. Es muy Ese es el punto. interesante la descripción que haces tú, Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional de Chile, de acercar este tema a la vida, a las vidas cotidianas de las personas y entender que no se trata solamente de este papeleo burocrático, sino que implica el registro y la memoria de aspectos que, por supuesto, están relacionados con nuestras vidas en diferentes sentidos. Vamos a hacer un alto para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constituyente, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública. Letras para el debate en Uchile TV. Volvemos con Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional de Chile, y quisiera llevarte a aspectos que yo sé que para ti, Emma, son bien claves y que tienen que ver con los acentos que tú has puesto en tu gestión también a la cabeza del Archivo Nacional, que es una gestión que ha estado marcada por tu intención de poner de relieve no solo los archivos de los grandes hitos de la historia nacional, sino también de todos aquellos procesos que sostienen la vida cotidiana. Bajo tu dirección, por ejemplo, se creó el Archivo Mujeres y Géneros, que recoge la genealogía feminista y disidente local. ¿Por qué para ti ha sido importante insistir en estos énfasis? ¿De qué manera crees tú que esas miradas aportan a la construcción de nuestra historiografía? Mira, tal vez eso tiene su origen en que el
cuando yo me empecé a acercar a los archivos fue porque yo soy historiadora en realidad, esa es mi profesión de base, y me di cuenta muy jovencita que uno podía investigar aquello de lo cual habían fuentes. Así de simple. Si no había fuentes, uno no podía investigar. Por eso hacía referencia a lo de las municipalidades, ¿no? Entonces, que era absolutamente necesario hacer un esfuerzo para conservar las fuentes que existieran, todo lo que hubiera. Y cuando empecé a trabajar en el archivo, me di cuenta que en el fondo todo lo que había me llamó la atención, porque la directora de ese entonces, María Eugenia Barriento, me dijo, anda a darte una vuelta por los depósitos. Y una de las cosas que me llamó la atención en el depósito del siglo XIX era que 2/3 de ese depósito, un depósito de documentos, eran documentos referidos al ministerio que hoy día se llama Defensa, pero en ese tiempo eran dos, el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Marina. Y el otro era un poco de Ministerio de Hacienda y, bueno, Interior, y sería el otro tercio, o sea, claro, el tercio que quedaba, y otros documentos. Entonces me di cuenta que en el fondo, claro, la historia de Chile era lo que se había escrito, derivaba directamente de la cantidad de documentación que había sobre la guerra. Y entonces inmediatamente me dije, ¿por qué no se ha conservado otro tipo de documentación? Por ejemplo, habían ahí documentación, poquita, pero documentación sobre las escuelas normales. Y ahí había alguna documentación sobre mujeres, que eran las profesoras y las alumnas, ¿no? Entonces yo decía, ¿y esto es todo? ¿No habrá más? Y entonces, desde que empecé a tener algunos cargos más directivos, me empecé a preocupar por esos temas de cómo es importante que nosotros como archiveros no solo esperáramos pasivamente a que nos llegaran los documentos, sino que buscáramos esos documentos donde estuvieran y dijéramos, ¿sabes? Esos documentos que están ahí son importantes, no solo los que tú me estás pasando porque crees que son importantes. Ah. Y ahí fue que, a partir de eso, fue que nació ese proyecto de la historia de mujeres y géneros, pero también otros, el archivo Mujeres y Géneros, perdón, pero también otros proyectos que hay uno que a mí me conmueve profundamente, que yo no lo inventé, pero lo recibí sí, y feliz por tenerlo, que es el proyecto Memorias del siglo XX, que es todavía más intenso en eso de ir a buscar la documentación, porque lo que hacen los archiveros que están ahí es salir a preguntarle a la gente, ubican a las comunidades, van a los barrios, van a donde estén, dentro de Chile incluso, y van trabajando con ellos respecto a su memoria, qué se acuerdan. Y entonces comienzan a buscar, por ejemplo, informaciones, fotografías del barrio. A veces hay barrios que se han formado en torno, por ejemplo, a industrias que existían en esos lugares. Y entonces, ¿cuáles son los recuerdos de esa industria? ¿Qué se hacía ahí? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Qué fiestas se celebraban? ¿Cuáles fueron los hitos importantes? Y por lo tanto, es la historia de la gente común y corriente que no peleó grandes batallas, que bueno, en las grandes batallas en realidad no solo participaron los generales, sino fundamentalmente los soldados que ahí murieron y que nadie recuerda, ¿no? Pero en este caso son personas que vivieron su vida como cualquiera de nosotros sin que nada especial se destacara, ¿no? Y que no recibieron ningún monumento en ninguna parte ni están nombrados en ninguna parte de la historia. Entonces, la verdad es que ese trabajo que hacen desde memoria, que es un trabajo directo con la ciudadanía, se abre a un montón de partes, a un montón de aspectos, varios de los cuales todavía tenemos pendientes. Por ejemplo, un proyecto que a mí me encantaría poder encontrar cómo hacerlo, es el de la memoria de los niños. No la memoria desde los adultos hacia los niños, sino de los niños respecto de sí mismos. Cómo poder encontrar esa memoria y para poder también guardarla en el Archivo Nacional y en otros archivos que eventualmente se puedan ir formando. Tenemos por ahí algunos pilotos para empezar a trabajar en ese tema.
eso es una línea archivística, yo no la he inventado, digamos, la conocí por otro lado, que se llama archivística comunitaria, que trabaja incluso con personas, por ejemplo, de tercera edad, que trabajan respecto a sus memorias, se juntan, hay por aquí también algunos proyectos de eso. En el fondo, cómo hacer relevante la memoria de todos, para que estemos todos incluidos en los recuerdos y no solamente algunas personas por su riqueza, por su nombre o por las gestas heroicas que hizo. O sea, es también democratizar la historia, ¿no? Es Entonces a mí me devolverle la historia gusta, también a sí, las personas. O sea, yo lo que tú comentabas me recordaba mucho el trabajo que hizo el equipo del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, bajo la dirección de Alejandra Araya, con la muestra Mujeres Públicas, por ejemplo, de la Sala Museo Gabriela Mistral, que efectivamente recupera la vida de las mujeres próceres, las primeras mujeres, la primera mujer en estudiar, la primera mujer en hacer tales cosas, pero también la vida de muchas otras mujeres anónimas que son finalmente las que sostienen también la historia y la genealogía del feminismo en Chile. exactamente. O sea, eso es espectacular, porque además el tema de las mujeres, que ahora el Archivo Mujeres y Género es una tremenda cosa y tiene vida propia y va haciendo su propio camino, lo que me alegra mucho, va recogiendo la historia por lo menos del siglo XX, XXI, de la mitad de la población de Chile, digamos, o sea, nada menos, ¿no? Ojalá pudiéramos tener algo así proyectado hacia el siglo XIX, XVIII, que desgraciadamente ahí no quedó documentación de lo que hicieron nuestras ancestras en esos tiempos. Igual que Alejandra, podemos empezar con suerte a fines del siglo XIX y de ahí siglo XX por lo menos, pero hagamos esa pega, porque si no la hacemos nosotras, esa documentación se va a perder irremediablemente. Entonces, seamos activas en buscar esa información, donde esté. Y en realidad esa es la historia. Lo mismo respecto, por ejemplo, a las antiguas poblaciones obreras, que todavía queda gente viva ahí, que la vivió, que sabe lo que pasaba ahí. Busquémosla, porque, y guardemos esa información de alguna manera para que los investigadores puedan usarla. Y hoy día tenemos estos medios digitales que nos permiten hacerlo, entonces lo podemos hacer. Claro. Pero con Alejandro tenemos un proyecto más lindo todavía, que es nuestro, y que lo compartimos con la Universidad de Chile, que es nuestro diplomado en archivística, que en realidad es también un trabajo bien pionero dentro de lo que es la formación de nuestra profesión aquí en Chile. No somos las únicas, también está la Universidad Alberto Hurtado, que está en eso. Sabemos que la UTEM está intentando, no ha logrado sacar todavía un programa, pero por lo menos el de la Universidad de Chile ya va en su quinta versión, me parece. Ya tenemos un grupo como de 100 archiveros formados y ese es el grupo de gente que esperamos que pueda seguir y proyectar todo este trabajo que soñamos con Alejandra de, en el fondo, realmente hacer de esta profesión hermosa que tenemos, esta segunda profesión hermosa, lo que puede llegar a ser en cuanto a revolucionar el mundo de la historia, ¿no? Emma, ¿y cuál es de este proceso que tú decías de búsqueda activa de archivos, memorias y materiales? ¿Cuáles dirías tú que han sido los principales logros o avances que han conseguido? Y lo comento también, para que tú les comentes a quienes nos ven y nos escuchan, que el archivo no solo guarda los materiales, sino que los pone a disposición para que efectivamente también se hagan cosas con esos archivos. Los pone a disposición para investigaciones, etcétera. Entonces, ¿de qué resultados te sientes tú más orgullosa respecto de este proceso de búsqueda y puesta a disposición de los materiales con los que cuenta el Archivo Nacional? Bueno, claro, el Archivo Mujeres y Género es tal vez el que me ha traído más orgullo, ¿no? Más reconocimiento. Siempre me invitan a participar ahí. También porque dentro del Archivo Mujeres y Géneros abrimos, o sea, porque el género se refiere a poder incluir a otros grupos que siempre han sido muy discriminados, ¿no? Que es la documentación respecto de organizaciones de diversidad sexual. Nosotros tenemos, y bueno, y de género, diversidad sexual y de género.
nosotros tenemos, claro, una cantidad enorme de documentación sobre organizaciones feministas que han cerrado sus puertas y nos entregaron su documentación. Y tenemos unas poquitas, pero tenemos, de documentación de diversidad sexual. Eso me ha permitido a mí abrir una puerta que estoy recién empezando a abrir, que es sobre los archivos de la diversidad sexual y de género, y la disidencia de género en realidad, porque es una cosa bien como curiosa. Y me ha permitido abrir la puerta para conocer una de las versiones, una de las líneas de la archivística de hoy, que es la concepción del archivo como instrumento de resistencia, o de, si tú quieres, de rebelión, ¿no? de activismo, que lo he encontrado lo más interesante del mundo y he empezado a estudiar mucho con eso. ¿A qué te hecho, refieres con eso, con los archivos como esta estrategia y esta posibilidad de resistencia? Mira, lo que pasa es que varios grupos, organizaciones de la diversidad sexual y todo esto que se entiende LGTBI y más, y queer, y etcétera, en algún momento, y desde hace muchos años, desde los años 70 más o menos, comenzaron a organizarse en torno a la recuperación de sus materiales de archivo y otros, no solo documentos así como administrativos, actas y esas cosas, sino otras cosas que producían, por ejemplo, panfletos, afiches, pequeños escritos, informes y otros. Y ordenaron parte de su vida como activistas en torno a esos archivos. También muchos archivos fotográficos, enormes cantidades de fotos. Y entonces, a través de, por un lado, tal como tú dijiste, que son las dos funciones esenciales de un archivo, la preservación, cuidar las cosas, y por otro lado, el acceso, lo que empezaron a hacer fue a darle acceso a la gente y a mostrar a través de páginas web, o incluso antes que existiera toda esta maravillosa difusión a través de internet, en los lugares, por ejemplo en Nueva York, el archivo Her Story, que es notable, como un lugar, un archivo donde uno podía ir, investigar, compartir con otros, que es un archivo de lesbianas ese, en pleno Nueva York, un lugar donde podía compartir y hacer activismo a partir del reconocimiento de su identidad. Hoy en día hay otros archivos de eso parecidos. Por ejemplo, hay uno argentino, que es el Archivo de la Memoria Trans Argentina, que es notable, que es justamente un archivo que se construyó a partir de las mujeres trans, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, que eran perseguidas y matadas, asesinadas, por todas estas organizaciones ultraderechistas en los años 70, 80 y 90 en Argentina, la AAA y otras organizaciones. Entonces, como iban quedando, las mataban, iban quedando las pocas cosas que cada una de estas chicas tenía, fotografías, cartas, cosas así, una de ellas comenzó a guardarlas, y luego comenzaron a digitalizarlas, y luego levantaron, incluso tienen un Instagram y cosas así, simplemente para recordarlas, simplemente para recordarse, y para entre todas poder seguir haciendo comunidad, aunque algunas de ellas ya no estuvieran, o porque las habían matado, y varias que están desaparecidas incluso, para poder encontrarse. Ese Para archivo, por marcar su ejemplo, es existencia también. O sea, sobre todo Exactamente. pienso en comunidades que en muchos casos se ven vulneradas en el respeto de sus derechos humanos, como las comunidades trans o comunidades disidentes sexuales, para marcar su Sí, existencia a lo largo del sí, tiempo y su resistencia también, como planteaste. exacto. Por eso te decía que son archivos de resistencia totalmente. Y claro, tienen las mismas funciones, usan exactamente las mismas funciones, pero tal vez tienen otro fin, que no es el de simplemente, no sé, la investigación o el resguardo de derechos, como tenemos los archivos como más tradicionales, institucionales, sino que ellos digamos, el, el involucrarse con una causa, ¿no? En el fondo es eso, involucrados totalmente. Incluso algunos que no son trans participan en eso, en ese archivo concretamente, y algunos que no son ni lesbianas ni gays en otros archivos, etcétera, simplemente
colaborar con la causa. Mm. Y así hay varias iniciativas en Chile y en otros países de Latinoamérica que han ido levantando este mismo tipo de archivos. Y eso, descubrir eso para mí ha sido algo absolutamente maravilloso. Entonces es algo que lo que me gustaría seguir trabajando el día en que deje la dirección del archivo, porque algún día tendré Que que tengas dejarla, menos digo pega yo, y te puedas dedicar a otras cosas. tenga menos pega, porque esto es Emma, maravilloso, sí. tú adelantabas algo, pero quisiera que profundizaras en eso, porque tengo la impresión de que cuando hablamos de archivos, mucha gente piensa que estamos hablando de unos papeles amarillos, vetustos, guardados en cualquier parte, y tú hablabas mucho de lo que pasa con los archivos digitales también. Entonces quisiera que nos ilustraras un poco sobre los desafíos también de trabajar con esos archivos digitales hoy día, porque tal como tú planteabas, son características distintas, son quizá documentos que si no se manipulan de la manera adecuada pueden ser menos fiables porque pueden ser alterados, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves en este contexto, en el actual, para la preservación y difusión de los archivos? Sí, tal vez el mayor desafío que tienen los archivos digitales es la flexibilidad. Los archiveros somos seres bastante rígidos porque como somos muy de protocolos y de procedimientos, por esta cosa de que este papelito casi es sagrado porque es en el que, por ejemplo, me contrataron y está firmado, timbrado y no sé qué, lo guardamos así como hueso santo. Y seguro que a los que están escuchando, viendo, les ha pasado con algún papelito. El ser flexibles, porque los documentos digitales no son iguales que los documentos de papel, porque tienen, el que sabe, el que algún TI habrá por ahí, tienen en el fondo varias capas de información, y esas capas de información, muchas de ellas van cambiando con la tecnología, y por lo tanto, con lo que vamos quedando nosotros, es más con la información y los datos, que con este formato, con esta imagen, ¿no? No sé, para una historiadora del arte como soy yo, es como bien raro decir esto, porque uno que es amante de la imagen y de la cosa, ¿no? De esto, de tocar, en el formato digital uno no toca nada, en realidad, y es simplemente por esta magia electrónica que finalmente este montón de bits y cosas electrónicas se transforman en mi imagen o la tuya, pero no estamos nosotros, ¿no? Entonces, justamente uno de los grandes desafíos es que nuestras imágenes y nuestros datos y todo lo que está aquí detrás se preserven, se preserven. Por ejemplo, nosotros en el Archivo Nacional tenemos guardada el acta de fundación de Santiago de 1541. En realidad no es de 1541, porque si tú recuerdas, en Chimalonco, el 11 de septiembre de 1541, quemó Santiago, no dejó nada más que un chanchito, un pollo y un manojito de trigo, según dice Pedro Valdivia. No quedó nada, así que no quedó ninguna acta. Y hubo que esperar hasta que llegaran de vuelta los refuerzos, que fue a principios de 1544, y entonces se rehizo esa acta. Esa acta está firmada por Pedro Valdivia y es el acta. No la puede tocar. Tiene 500 años prácticamente. Yo espero que en 500 años más nosotros podamos ver la documentación o sea, nosotras no, porque vamos a estar vueltas mariposas, ¿no? Pero podamos ver la documentación de la convención, no sé si de la misma forma, anda tú a saber cómo se va a ver, ¿no? Con imágenes oleográficas, no sé cómo se llaman, pero que se puedan ver y que la gente pueda ver lo que nosotros creamos, y en los rollos en los que estábamos metidos, las peleas, puedan ver a los constituyentes discutiendo sus posiciones y digan, estos viejos locos. Así como yo te hablo del chanchito y todo eso. Exacto, está buena esa historia también, saber que esa acta está reconstituida. Hoy hemos no tenido está la suerte... no es la original, bueno, la que reescribieron, ¿cierto? Eso, para ser precisa, sí. Me gusta esa precisión para tampoco confundir a quienes nos ven y nos escuchan. Hoy hemos tenido la suerte de conversar con la directora del Archivo Nacional de Chile, Emma de Ramón, quien nos ha ilustrado sobre la relevancia de la conservación y divulgación de los archivos
procesos de la Convención Constitucional, pero también en cada uno de los procesos de nuestra vida en sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Emma. Gracias a ti, Jennifer. Despedimos así Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa transmitido por Radio Universidad de Chile todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM y también por UChile TV todos los lunes a las 20 horas. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras vías de comunicación en @UChileTV y @Radio Universidad de Chile. Que tengan una buena jornada. Palabra Pública, Letras para el Debate en UChile TV.